Paz de Cristo, hermanos. Damos gracias al Señor por la oportunidad que nos da una vez más de alabar y glorificar su nombre. Gloria a Jesús. Hemos venido hablando acerca de ¿a dónde van los muertos? Es una buena pregunta. ¿A dónde van los muertos? Gloria a Jesús. Unos van al cielo, otros van al infierno. Pero ahora están durmiendo. ¿Dónde están durmiendo? En alguna parte del cielo. Gloria a Jesús. ¿Están en la presencia de Cristo? Sí, porque para Él todo es presente. No hay nada escondido ni oculto que Él no pueda saber, no pueda ver, no pueda entender. En ese sentido están en la presencia de Dios. Pero como dije el domingo pasado, no literalmente, sino que están en la presencia de Dios porque todo está presente a Él. Todo lo ve, todo lo sabe. No hay nada que se esconde de Él. Gloria a Jesús. Cuando ellos despierten en la venida de Cristo, en la resurrección, entonces estarán con Él. Literalmente. Cuando Cristo venga, cuando Cristo se manifieste, vienen con Él. Todos los espíritus que durmieron en Jesús. Gloria a Dios, a tomar su cuerpo glorificado. Y hay una contradicción gigante en cuanto a falta de conocimiento. Hay diversos dones y diversos ministerios. El evangelismo es una cosa. Que yo tomo un versículo 2 y predico en el sentido evangelístico para promover y mover a la gente el Espíritu de Dios en sus almas. El que interpreta es otro. El profeta es otro. Son dones, son lenguajes, son privilegios que el hombre ha tenido de parte de Dios. Porque una vocación es la del periodista otra vocación, gloria a Dios, es del que enseña. En mi caso, yo enseño doctrina, la sana doctrina. No estoy ministrando con un lenguaje evangelístico, sino con un lenguaje de enseñanza. Cuando vaya a un país donde haya mucha gente, entonces van a escuchar un mensaje evangelístico de mis mismos labios, de mi misma boca, por el mismo Espíritu de Dios. Así que antes de juzgar, deben de conocer el porqué de esto y lo otro. No se puede juzgar sin saber. Gloria a Jesús. Así por así. Así están los predicadores. Un ejemplo, dice Jesús. En Juan 14, en el nombre de Jesús. Solo voy a poner un ejemplo. Hay diversos dones, diversos lenguajes. Hay 14 tonos de lenguaje que no son los mismos. Son vocaciones diferentes de periodista, médico, abogado. Todos tienen diferentes lenguajes, tonos de lenguaje. En la escritura también hay apóstoles, hay profetas, hay maestros, hay evangelistas. Y en fin, todos formamos un cuerpo en Cristo Jesús, pero no todos tienen la misma vocación, el mismo lenguaje.
cuando uno puede, hay personas, en el caso yo puedo evangelizar, porque lo que enseño es doctrina, conozco mucho la escritura y puedo entender al llegar a un sitio hablar evangelísticamente. O sea, conozco el lenguaje de cada don que Dios ha dado a la iglesia, que es su cuerpo. No todos se interpretan, no todos hablan lengua, no todos tienen visión, en fin. Pero así en un cuerpo somos el cuerpo y la iglesia de Cristo. Hay que tener conocimiento para juzgar. Si no tiene conocimiento de lo que es una cosa y la otra, bueno, se desboca la persona pensando según su idea, pero no sabe si estoy evangelizando o estoy enseñando doctrina. Estoy enseñando doctrina, no estoy evangelizando. Enseñando doctrina, la sana doctrina. Es enseñanza. Y lo dice que son maestros o doctores. Pero a mí no me gusta mencionar eso porque no me gustan los títulos, por la jactancia de la carne. Y yo no quiero ser jactancioso, sino quiero ser normal, como soy. Gloria a Jesús. Pero que en una ocasión no muy lejana, él lo podría hacer ahora mismo, explicarle lo que son los dones y los lenguajes de cada ministerio que Dios da a las personas. Así que no se puede tomar así a la ligera cualquier cosa. Gloria a Jesús. Hay que conocer antes para juzgar. Por ejemplo, dice aquí, en Juan 14, Juan 13 o 14, en el nombre de Jesús. Esta es enseñanza, doctrina. Y la enseñanza y la doctrina es para toda la humanidad. Pastores y reverendos y papistas, y esta doctrina, esta enseñanza, este ministerio es para toda la humanidad, religiosa o no religiosa. Gloria a Jesús. Uso mucho la exégesis, o sea, la interpretación. No me salgo, el evangelista lee un texto y empieza a hablar. Y a veces habla no lo que leyó, sino que de su albedrío, de lo que le viene a su cabeza, interpretando lo que leyó, dice otra cosa que nada tiene que ver con lo que leyó. Y por eso tantos errores y tanta doctrina y tanta enseñanza y tantos maestros se hacen maestros. Pues no saben qué vocación tienen. ¿De quién es el espíritu que habla en ellos? Esa pregunta se hace, esto es enseñanza, de doctrina. O sea, no se deja pasar nada, todo se cuestiona y se enseña, yo estoy enseñando. Gloria a Dios, no estoy evangelizando, gloria a Jesús. Digo esto para que quede claro el que escuche, gloria a Jesús. Por ejemplo, en Juan 14, en el nombre de Jesús dice, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. Esta es enseñanza, doctrina. Dice, en la casa de mi padre muchas moradas hay. Aquí hay que interpretar. Porque si lee este texto, es lo que acabo de decir. Cuando dice, en la casa de mi padre muchas moradas hay, se le prende la idea en su intelecto a la persona que lee. Una persona natural que no tiene interpretación, que no conoce la interpretación, que no conoce el valor de la semántica. Hay que estudiar mucho, hay que ser, se dice en el título, maestro. Para interpretar hay libros y cosas, y dice la gente, habla muchas cosas. Pero aquí al pie de la letra, cuando se lee, hay que interpretar por el mismo espíritu de la palabra. La escritura se revela o enseña, la escritura enseña ella misma.
Ella misma se interpreta un texto con otro texto o el contexto y en fin, no hay que buscar libritos ni ideas de hombre ni nada de eso. Sino que la misma palabra que es espíritu, ella misma se interpreta sola. Eso hay que aprenderlo, por supuesto. Depender del Espíritu de Dios que está en la palabra. Gloria a Jesús. Te voy a poner este ejemplo. No se turbe vuestro corazón, o sea, no se confunda. Creer en Dios, creer también en mí. Había que interpretar para enseñar. Cuando dice creer en Dios, cree también en mí. ¿Por qué dice cree en Dios, cree también en mí? ¿Qué relación hay entre Dios y Él? Tiene que interpretar. Tiene que ser un exégeta. No estoy evangelizando. Estoy enseñando doctrina por el Espíritu de Dios, acomodando lo espiritual a lo espiritual. En el tiempo, ahí tengo la historia, en el tiempo de la protesta contra el catolicismo, salieron, bueno, se llama Martín Lutero, de ahí salieron muchísimas, le llaman sectas o religiones, donde se desarrollaron, tengo la historia en tal país y en tal país y en tal país. ¿Por qué tanta religión? ¿Por qué tanta doctrina? Pero el problema está que la persona lee y predica lo que lee según él con su mente carnal. Y con su mente carnal no puede interpretar al Espíritu de Dios que está en la palabra. Por eso tanta religión. Son ideas humanas de carne, no es revelación ni es el Espíritu en la persona que está leyendo o predicando. Eso es muy delicado. Gloria a Dios. No se turbe, no se confunda vuestro corazón. Cree en Dios, cree también en mí. Cuando él dice cree en Dios, cree también en mí. ¿Qué significa esto de creer en Dios y creer también en él? Tiene que interpretar, o no sabe, o no le enseña el Espíritu que está aquí en esta misma palabra que estoy leyendo. Tiene que interpretar por el mismo Espíritu en la palabra. ¿A qué se refiere? Dios y Cristo. ¿Por qué dice cree en Dios, cree también en mí? ¿Porque son dos dioses o porque son dos espíritus? No. Y ahí está el problema. En el Evangelio de Jesucristo. Dice el segundo versículo, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Esto describe una casa hecha de manos, terrenal, que hay muchos cuartos donde dormir, moradas. Cada uno de nosotros tenemos cuartos donde dormir. Hay muchas moradas o habitaciones. Y se le prende el bombillo de la carnalidad humana, el intelectual, el intelecto, que adivina. Y lo que Jesucristo dijo, lo que sabemos hablamos y no recibí nuestro testimonio. El que reciba nuestro testimonio, este signó que Dios es verdadero. O sea, afirmó que Dios es verdadero, que Dios es real. Pero para esto hay que entender las escrituras por el espíritu de la misma escritura para poder entender. No va a leer un versículo en texto y ahí, disculpen esta palabra, se le prende el bombillo carnal y empieza a predicar según él está interpretando lo que leyó. Esos son los errores en las religiones. Tiene que acomodar lo espiritual a lo espiritual. Gloria a Dios. Dice, en la casa de mi Padre muchas moradas hay.
entiende lo terrenal, la casa, las habitaciones, para más. Según, eso es lo que está leyendo, porque eso es lo que dice la lectura aquí. Y se empieza y habla literalmente de lo terrenal, de los edificios, de las casas, de las habitaciones. Lo dice porque lo terrenal es primero, después pasa a lo espiritual. Tiene que interpretar ahora, cuando habla de la casa de mi padre, muchas moradas hay. Cualquiera entiende de la casa terrenal que hay moradas, cuartos donde dormir. ¡Pum! Se le prende el bombillo carnal a la persona y lógicamente entiende lo terrenal. Porque lo que sabemos hablamos. Pero no se recibe el testimonio de la revelación del Espíritu, de la palabra misma que está aquí. Gloria a Jesús. Dice, de otra manera, os lo hubiera dicho. O sea, está afirmando la lectura que está hablando de una casa terrenal y la persona entiende perfectamente eso, acomodando lo terrenal a lo terrenal, lo carnal a lo carnal y nada de interpretación espiritual, porque no tiene el espíritu de Cristo. Una es que no es de él, otra que no va a entender las escrituras. ¿Con qué espíritu va a entender las escrituras? Con el espíritu humano, terrenal, carnal, y entiende en la casa de mi padre. Ya sabemos que es una casa hecha de manos de hombre. Es una casa terrenal que tiene habitaciones, cuarto y todo. Eso lo entiende automáticamente la persona humana terrenal con su intelecto. Ahora, ¿cuál es la enseñanza aquí? ¿A qué se refiere? Hablando de lo terrenal, de la casa, de las habitaciones y otras, cuando dice que en la casa de mi padre muchas moradas hay. De otra manera os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os aparejare el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, ¿dónde está Jesús? ¿Tiene algún lugar fijo donde está Dios? ¿Está fijo como un muñeco de piedra o de madera y no se mueve, no camina, no tiene vida, no tiene espíritu? Donde yo estoy, ¿dónde está Cristo? Como lo anda el Papa en una varita que significa un cetro o de un reino, pero está muerto. Cristo fue crucificado y quitado de la cruz. Fue sepultado, descendió a los infiernos, a lo más bajo de la tierra, predicó a los que no obedecieron el mensaje de Noé. Es una burla a la vez tener a Cristo crucificado, muerto. Es más importante el que lleva la vara que Cristo mismo porque está muerto. Es ofensivo. Es blasfemia. Predicar a un Cristo muerto. O representar un Cristo muerto. Satanás diría, ¿qué? No está muerto ahí. Tú no eres nadie. Cualquiera que predique un Cristo muerto no va para ningún lado, ni el que escucha ni el que predica. Pues un muerto no puede salvarle a uno que todavía está en vida aquí. O sea, vamos a aplicar o a pedir a los muertos por los vivos. Es absurdo. Gloria a Jesús. En la casa de mi padre muchas moradas hay. ¡Pum! Lo que conocemos aquí terrenalmente. Y eso predica. Los exégetas, los reverendos, los intérpretes. ¿Y cuál es la casa a quien Jesucristo se refiere? Lo que conocemos, lo que sabemos, pues un edificio, grandes moradas, con muchas habitaciones, y cuando el muerto se muere, pues alguna habitación está asignada para él. Solo eso falta. Gloria a Jesús.
¿Dónde fue Jesucristo a preparar morada para nosotros? En nosotros mismos, en los creyentes de Cristo. Somos templos del Espíritu de Dios, la casa a la cual Jesucristo se refiere. Es el pueblo de Dios, la gente que cree en Cristo y que Jesucristo habita por medio de su Espíritu en nosotros. Y somos la casa y el templo de Dios. Muy lejos de entender lo terrenal que predican aún los reverendos. Pues ellos, ¿qué le van a decir a un millonario aquí en la tierra que tiene mansiones, casas, carros y todo? Lo van a emocionar porque así te vas a ir mañana y vas a una de las mansiones que Cristo fue a preparar. A él no le importa si él tiene todo aquí en la tierra, pero todo es temporal, transitorio. Y los ricos y los millonarios, dice la Escritura, que no van a ser sepultados. Y si son sepultados, los van a sacar de los sepulcros y los van a tirar al campo. Dice que el rico no será recogido. No los van a sepultar y si los sepultan, los sacan de los sepulcros y los tiran al campo, sus huesos. Entonces, ni la morada terrenal ni la morada celestial. Porque si está pensando en esta casa, en esta morada celestial, que es un error garrafal, por decirlo así, pues la persona cuando se muere va al cielo. Y dice, está en mejor vida. Y está escrito en los diccionarios, que pasan a mejor vida. La vida que se vive aquí es similar o parecida a la celestial, pero la celestial no se puede comparar con nada terrenal. En la casa de mi padre, por eso le llaman a los edificios el templo de Dios, la iglesia de Dios, y dice la gente, voy para la iglesia, voy para el templo. ¿Y tú qué eres? Estás supuesto a ser el templo donde mora Cristo, que forma un cuerpo con todos los creyentes, templo del Espíritu de Dios, no el templo que mañana ponen una licorería ahí. O la casa de mi padre. ¿Qué casa me edificaréis? El cielo es mi trono y la tierra estrado de mis pies. ¿Dónde está Cristo? ¿Dónde está Cristo? ¿Dónde estoy? Está en la presencia de Cristo. A ver cómo lo encuentra. Porque Él está en todo el planeta. Es espíritu. Gloria a Jesús. Entonces, aquí está la contrariedad de la mentalidad carnal, terrenal, humana y la mentalidad espiritual cuando ha sido renovado. Se ha sido circuncidado. Ha sacado la inmundicia de la carne en su intelecto terrenal y ha entrado el Espíritu de Dios a dirigirlo a toda verdad y a toda justicia. Por eso es que nadie se atreve a entrar a la sana doctrina porque queda crucificado. No tiene respuesta. Y lo que él aparenta es chantaje. La apariencia no tiene nada. Es engaño, es mentira, es farsa. La verdad de Dios por su espíritu es otra cosa que está muy lejos de los seres humanos, terrenales, carnales, que lo que saben habla y, bueno, son universitarios, tienen un vuelo intelectual que Dios libre, pero es terrenal.
Esa vocación es terrenal, humana, carnal. No es una vocación celestial. Gloria a Dios. Yo no puedo entrar a una vocación, a un lenguaje de médico o de abogado, porque esa no es mi carrera, eso no es mi lenguaje, eso no es lo que se ha desarrollado en mí. Lo que se ha desarrollado en mí, humildemente lo digo, es la doctrina del Espíritu de Dios. No es la doctrina del espíritu del mundo. No es el espíritu del reino de las tinieblas, del reino de los hombres. Es el espíritu del reino de Jesucristo. Gloria a Dios, que nada tiene que ver. Gloria a Dios, con la carnalidad humana o con el intelecto humano. Digo esto para que vayan entendiendo, a conocer las escrituras. Entiendes lo que lees. Y voy a entender. Él lee porque sabe leer. Pero entiendes lo que lees. Es otra esfera. Es otra dimensión. Hay que interpretar. Y no con un lenguaje terrenal, carnal, humano, sino con el espíritu mismo de Dios en la palabra. Ella se interpreta sola. Toda esa explicación para que no se confundan ni estén haciendo juicios equivocados. Sin saber. Gloria a Dios. Estamos hablando, gloria a Dios, de ¿a dónde van los muertos? Que es una buena pregunta. Gloria a Dios. Y ahí está la conjetura, no se sabe qué decir. Pues normalmente dicen van al cielo. Era buenísimo. Era un ángel aquí en la tierra. Un blasfemo que nunca conoció a Dios. Y al morir, dice sus familiares, que era perfecto. Y que ahora entró a mejor vida. Y que está en los cielos con Cristo Jesús, Señor nuestro. Embuste. Y la gente ha vivido apoyado en la mentira. ¿Cuál es el resultado de apoyarse en la mentira? Fracaso rotundo. La intelectualidad humana, por mucho que sepa, no lo va a salvar, ni le va a perdonar pecados. Eso es lo que hay en la tierra, y lo terrenal aprendemos, por supuesto, para ganarnos la vida. Pero el camino a la salvación, el camino a la vida eterna, es otra cosa. Dejamos lo terrenal y empezamos a buscar a Jesucristo hasta que uno se muere. No, hay que buscarlo antes. Hay que ser partícipe de la victoria de Cristo antes de morir, porque después de la muerte ahí quedó. Lo que vivió, lo que hizo, eso va a ser el resultado o las consecuencias del futuro juicio de Dios a los muertos. A los vivos y a los muertos, Él es el juez. Gloria a Dios. Vamos a ver lo que es el alma. Dice que el alma es una sustancia intelectual. Esto es humano, terrenal. Relativo al entendimiento. Entendimiento y la razón es la misma cosa humanamente hablando. Fenómeno intelectual. ¿Qué es un fenómeno intelectual? Esto es una interpretación humana terrenal.
Ahora, ¿qué es espíritu? Soplo, vida, alma. ¿Qué es el alma? Sustancia incorpórea. Dios, los ángeles y el alma humana son espíritus. Gloria a Dios. Gloria a Jesús. Lo voy a leer para estar siempre seguro de lo que se dice. En Job 32:8. Gloria a Dios. Gloria al Salvador. Versículo 8 dice, ciertamente espíritu hay en el hombre. E inspiración, o la inspiración del Omnipotente, los hace que entiendan. O sea, la influencia y la potencia del Espíritu de Dios. Ciertamente, espíritu hay en el hombre. Espíritu hay en el hombre. Lo que se llama alma es espíritu. Que en sí el alma en la sangre de la carne. Pero se mueve como espíritu en el hombre y en la mujer, en la humanidad. Y la inspiración del Omnipotente, o sea, el Espíritu del Todopoderoso, los hace que entiendan. Por eso cuando la persona lee y no entiende, le falta la inspiración del Espíritu de Dios para que entienda. Gloria a Jesús. Gloria a Dios. 33:4 del mismo Job. El Espíritu de Dios me hizo. Dice Job. El Espíritu de Dios me hizo. Y la inspiración del Omnipotente me dio vida. Soplo de vida. Señal de vida. Gloria a Dios cuando Jehová sopló. Espíritu de vida a Adán. Gloria al Señor. O sea, el alma, este espíritu en el ser humano es señal de vida. Alma es sinónimo de vida. Y fue el hombre en alma viviente, o dice ánima viviente, que es lo mismo, alma viviente. Gloria a Dios. En el capítulo 35 de Job, gloria a Dios. El versículo 10 y 11. Dice, y ninguno dice, ¿dónde está Dios, mi hacedor? El Espíritu de Dios me hizo. ¿Dónde está Dios, mi hacedor? Que da canciones en la noche y nos enseña más que a las bestias de la tierra.
Nos hace sabios más que las aves del cielo. Dependemos de Dios. ¿Qué pasó en Génesis 2:7? Gloria a Dios. Gloria al Salvador. Dice, formó pues Dios al hombre. Formó pues Dios al hombre. El Espíritu de Dios me hizo. Formó pues Jehová Dios al hombre. El Espíritu de Dios. Dios es Espíritu. No es un hombre, no es una persona, es un espíritu incorpóreo. Que no tiene cuerpo, es espíritu. Formó pues Jehová Dios al hombre del polvo de la tierra y alentó o sopló y alentó en su nariz soplo de vida. Soplo de vida es el alma, señal de vida en el humano. Dice, y fue el hombre en alma viviente. Alma viviente, el alma viviente es señal de vida. Esa alma es espíritu. El alma viviente, cuerpo y alma es una misma cosa. Pero el espíritu es el que fluye en el alma para alimentar el cuerpo. Gloria a Jesús. Y es algo terrenal. Cuando el Señor le dijo, creced y multiplicaos, ya eso estaba decretado, que el hombre y la mujer en su relación iban a tener familia. Gloria a Jesús. Bendito sea el Salvador. Soplo, el espíritu, soplo, vida, alma, sustancia incorpórea. O sea, no tiene cuerpo, es espíritu. Dios, los ángeles y el alma humana son espíritus. Es lo que acabamos de leer. Entonces, cuando la persona muere, Jesús mismo dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. O sea, su vida. Lo que lo mantiene, lo que lo sostiene. Por eso la gente dice que el alma sobrevive al cuerpo, dicen los religiosos. Si el alma sobrevive al cuerpo, la persona no ha muerto. Porque si el alma y el cuerpo es una misma cosa, cuando muere y el alma sobrevive al cuerpo, entonces no hay muerte. Ahora, cuando sale el espíritu del que sostiene la vida de la humanidad, entonces la persona muere. Pero nunca se dice que, nunca se le llama a los muertos almas o espíritus, sino muertos. Se murió. Exhaló el espíritu. Ahora, ¿a dónde va ese espíritu? Gloria a Dios. En tus manos encomiendo mi espíritu. ¿A qué espíritu se refería Jesús? Cuando se sale el espíritu, la persona, el cuerpo muere. Pero no el espíritu, que se le llama alma, que sustenta el cuerpo. Ciertamente espíritu hay en el hombre, y ese espíritu que hay en el hombre, Dios lo puso en el ser humano. Lo dice la Escritura en Zacarías.
Él puso el espíritu en la persona, en el ser humano. Y ese espíritu es el que va a Dios, que lleva todas las características y refleja, gloria a Dios, todo lo que esa persona vivió, vivió, creyó, no creyó, hizo lo que hizo. Ese es para Dios. Gloria a Dios. La realidad del hombre que vivió con el Espíritu de Dios aquí en la tierra. Y va a ser juzgado ese espíritu por lo que hizo o lo que hicimos mientras estábamos en el cuerpo. Gloria a Dios. Esteban dijo, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Nunca dijeron recibe mi alma. Porque el alma es la sangre o señal de vida que sustenta el cuerpo. Ese se queda en el sepulcro con el cuerpo. ¿Acaso le quitan la sangre al muerto? Se queda con la sangre al muerto, se paraliza la circulación y la sangre ya no da vida al cuerpo. Murió con su alma y con su cuerpo. Y está en el sepulcro. Ahora el espíritu que hay en el ser humano es de parte de Dios. Ese es el que se va a la presencia de Dios. No literalmente, a la presencia de Dios. Porque Dios todo lo ve, todo lo sabe. Y no hay quien se esconda de Él. Sabe quiénes somos, dónde estamos, qué hacemos. Por eso es que estamos en la presencia de Dios siempre, aquí y allá. ¿Dónde te vas a esconder? ¿En qué? Dice Jeremías. Voy a poner dos ejemplos. Jeremías 23. Gloria a Dios. Jeremías 23. Jeremías 24. Ocultaráse alguno, dice Jehová, en escondrijo que yo no lo vea. Claro que no se puede esconder nadie de la presencia de Dios. Estamos aquí y allá en la presencia de Dios siempre. Ocultaráse alguno, dice Jehová, en escondrijo que yo no lo vea. No hincho o lleno. No lleno yo, dice Jehová, el cielo y la tierra. Él llena, sustenta el cielo y la tierra. ¿Dónde está Dios? En todo el universo, a la vez. Está en el primer cielo, segundo cielo, tercer cielo. En el cielo sideral, ¿dónde está Dios? En la expansión de los cielos, de los cielos, de los cielos. ¿Dónde está Dios para que el muerto llegue donde está Cristo? Para que se presente en su presencia y decirle, Señor, aquí estoy. ¿Dónde lo van a encontrar? Dice en tu boca y en tu corazón, no hay que viajar tanto. Si no lo tienes aquí, no participas aquí de la victoria de Cristo, no va para ningún lado. Las religiones se van a caer como cuando le llegue el tiempo a las hojas secas de los árboles, que el viento las bota, se desprenden de las ramas. Gloria a Jesús. ¿Y cómo le diría a las hojas, a las ramas, oye, ¿por qué me soltaste y me botaste?
Todo tiene su tiempo y Dios ha puesto ley a la creación entera. Aún a nosotros se nos ha dado un número de años para vivir aquí en esta vida temporal. Y se están descontando hasta que llega a cero. Empieza en la cuna en la niñez y termina en la cuna en el cementerio. Dos cunas. Una al nacer y otra el sepulcro. Gloria a Jesús. Así que estamos hablando del paraíso. A ver, ¿a dónde van los muertos? Gloria a Jesús. Gloria a Jesús. Quiero ver en Segunda de Reyes. Gloria a Jesús. Y esto es clarísimo. Segunda de Reyes 22. El gran problema ha sido la idolatría. Dejar a Dios por irse a los ídolos, que no son dioses, sino trampa, engaño, para condenar a la persona que deja a Dios y va a servir a los ídolos. Esto es provocar la ira de Dios. Los pecados son perdonados, aún hablar de Cristo, todos. Pero la blasfemia contra el Espíritu de Dios no es perdonado ni ayer, ni hoy, ni mañana. Gloria a Dios. O cambiar a Jesucristo por un ídolo que hizo el hombre que no es Dios, que no son dioses. Eso, provocar la ira de Dios es como burlarse de Dios. Y estos charlatanes trinitarios que no temen a Dios han dejado a Dios por sus ídolos. ¿Y qué? Dios está contentísimo. ¡Oh! ¡Qué sabios son esta gente! Es la ignorancia más grande que hay. El pecado que provoca la ira de Dios como para matar. Dice, miren lo que pasó aquí por los ídolos. Segunda de Reyes, versículo 22. Voy a leer desde el versículo 17. Por cuanto me dejaron a mí, dice Dios, y quemaron perfume a dioses ajenos, o sea, los ídolos, provocándome a ira en toda obra de sus manos. Segunda de Reyes 22, versículo 17. Por cuanto me dejaron a mí y quemaron perfume a dioses ajenos, extraños, provocándome a ira en toda obra de sus manos. Y mi furor se ha encendido contra este lugar. O sea,
el lugar donde estaban los ídolos o haciendo lo que estaban haciendo con sus ídolos. Mi furor se ha encendido contra este lugar y no se apagará. Fuego de Dios. Mas al rey de Judá, que os ha enviado para que preguntaseis a Jehová, diréis así: así ha dicho Jehová, Dios de Israel, por cuanto oíste las palabras del libro y tu corazón se enterneció y te humillaste delante de Jehová cuando oíste lo que yo he pronunciado contra este lugar y contra sus moradores, que vendrían a ser asolados y malditos, asolados y malditos. ¿Por qué? Por cuanto dejaron a Dios por los ídolos. Dice, y rasgaste tus vestidos y lloraste en mi presencia. También yo he oído, dice Jehová. Y aquí está. ¿Qué pasa? ¿Cómo le dice Dios? ¿A dónde va? Por tanto, he aquí. El Señor de la vida la da y la quita. Yo te recogeré con tus padres. Yo te recogeré con tus padres. Y no está hablando del cuerpo. Porque el cuerpo dice aquí más adelante, y tú serás recogido en tu sepulcro en paz. Así que él va en espíritu a unirse con sus padres. Yo te recogeré con tus padres. ¿Dónde están los muertos? ¿A dónde van los muertos? ¿Dónde están estos padres? No. Antes quedaban en el cementerio o en el sepulcro, pero después dice que subiendo lo alto llevó cautivo a la cautividad y dio dones a nosotros. Los presos, los espíritus presos que se quedaban en el sepulcro, como los que no obedecieron a Moisés, Cristo fue a Noé, Cristo fue y les predicó, habló con ellos. Estaban presos ahí, los espíritus presos ahí. Hay otros espíritus o gente que anda viva con un muerto en espíritu también, que Jesús dijo, ¿qué harán los cautivos de conciencia? Los cautivos de conciencia o los presos de conciencia están atados a un sistema de servidumbre al pecado y a todo lo que se mueve en este mundo. Presos de conciencia. No, ¿por qué la conciencia? Porque no es tan limpio de conciencia. Dice el apóstol que yo tengo limpia conciencia acerca de Dios y acerca de los hombres. No está confundido. Puede hacer diferencia. Está libre de conciencia para pensar. Pero el que está preso de conciencia no tiene capacidad para discernir entre el bien y el mal. Preso de conciencia, ¿por qué? Falta el Espíritu de Dios que da libertad para discernir entre el bien y el mal. La mente cauterizada no razona, no piensa, no puede discernir, es
Un animalito caminando por sus propios instintos. No es guiado por el Espíritu de Dios, sino con sus impulsos humanos. Lo llevan para todos lados y de esa manera vive sin la dirección del Espíritu que lo llevaría a toda verdad y a toda conciencia limpia. Pero la conciencia está, además de sucia, está muerta. Y por eso decía Jesús que harán los presos de conciencia. ¿Sabe lo que es estar preso de conciencia? Vivir con sus instintos humanos terrenales. Y en ese sentido no puede discernir por falta del Espíritu de Dios que lo guía a toda verdad y a toda justicia. Por eso el mundo está como está. Todos los intelectuales se reúnen. Los consejos, las asambleas y todo lo que los gobiernos de tinieblas se han inventado hacen decretos y hacen ley. Pero cuando hacen una ley para aplicarla para ciertas cosas o para bloquear algo, ya cuando la hacen ya pasó a otra esfera lo que ellos iban a atacar con ese levantamiento de ley. Ellos con su conciencia presa van detrás del problema, pero no lo alcanzan. El problema es más sabio, y en este caso Satanás, que los que están tratando de resolver el problema. Porque son presos de conciencia. Aunque Satanás está juzgado y vencido, él sigue haciendo las suyas. ¿Qué tipo de conciencia tiene Putin? Y no estoy hablando de política, sino de la persona en sí. ¿Qué clase de conciencia, si es que tienen conciencia? ¿Qué conciencia tiene la bestia de Nicaragua? No, ninguna. Está quemada, cauterizada. No razona, no piensa. Estos son presos de conciencia. Presos de conciencia, reos. Que están y estarán en cautiverio. Son presos de conciencia. Y se jactan y parece que son poderosos. Son unos cobardes, son unos imbéciles. ¿Y qué se piensan que son? ¿Y que van a sobrevivir? ¿Y que van a ser toda la vida verdugos de los pueblos? No. Si el ángel de Jehová saliera, como ha salido, y en una noche ha matado miles de personas, ¿qué tal si el ángel de Jehová le diera por salir al pueblo de Venezuela, Nicaragua y a todos estos delincuentes? Y amanecen muertos la mayoría de ellos, ahí tirados en el campo. ¿A quién van a ir a buscar para que Dios salve a la nación? ¿A Roma? Imposible. Roma no puede. No hay hombre que tenga poder para salvar la vida de un ser humano. No existe. Y lo dice Ezequiel 32. Yo no voy a entrar a leerlo porque tengo mucho que decir. Que canonizaba a los emperadores muertos. Tampoco. Son rituales. Gloria a Dios. Gloria al Salvador. Gloria a Jesús. El 20. Por tanto, he aquí yo te recogeré con tus padres. Está hablando la misma persona.
y tú serás recogido en tu sepulcro, en paz. Y no verán tus ojos todo el mal que yo traigo sobre este lugar. Y ellos dieron al rey la respuesta. ¿Dónde van los muertos? Todo está en las manos de Dios. Nadie va donde quiere ir. Nadie hace lo que quiere hacer, sino los delincuentes de la tierra. Pero Dios está mirando. Los ojos de Dios recorren todo el universo. ¿Dónde se van a esconder que no los vean? Gloria a Dios. Gloria al Salvador. En el Salmo 139. Gloria a Dios. ¿Dónde está su lugar? Donde Cristo no esté. Donde Dios no esté. Dice el 139 Salmo. ¿A dónde me iré de tu espíritu? Dios es espíritu. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Estamos en la presencia de Dios aquí, allá y en todo lugar. No es que esté con Él, ahí el muerto, está con Cristo. Entró a mejor vida porque está con Cristo, un delincuente, un maldito de la calle. En una ocasión dijo el charlatán ese, hijo del mismo infierno, que él era cristiano y un cristiano de verdad. Y un cristianismo de Roma, un satanismo atrevido. Y este imbécil cree que está oculto de Dios. O que cuando se muere y le hacen un gran propaganda de fúnebre, va a la presencia de Dios y va a estar con Cristo. Entonces Satanás no existe. Satanás ya está salvo. Porque si estos malditos se salvan, según ellos, entonces Satanás no existe y ya está salvo. ¡Qué belleza! Gloria a Dios. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Están en la presencia de Dios, estamos en la presencia de Dios. Aquí y allá, en todo lugar. No sabe Jesucristo cuando el delincuente se muere, que es un maldito, un malvado, y va a engañar a Jesucristo y decirle, oh, yo era un ángel en la tierra, ahora vengo yo a ti para que me des mi corona, de la vida, por cuanto he sido un maldito en la tierra, pero ahora vengo a tu presencia porque en la tierra yo fui casi un ángel. Sí. Y Jesucristo se trae el mensaje. Satanás o el diablo. ¿A dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, allí estás tú. Si en el abismo o en el infierno hiciere mi estado, he aquí, allí está. Allí tú estás. Si tomara las alas del alba y habitare en el extremo de la mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Ciertamente, así dijere, ciertamente las tinieblas me cubrirán. Aún la noche resplandecerá tocante a mí. Aún las tinieblas no encubren de ti. O no, las tinieblas no
no me esconden de ti. No lo cubren, no lo tapan. Aún las tinieblas no encubren de ti, o sea, no me esconden de ti. Y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. ¿A dónde huiré de tu presencia? ¿Dónde me esconderé? Que yo no lo vea, dice Dios. Estamos en la presencia de Dios, pero no literalmente que un muerto se muera y vaya y ya está con Cristo, entró a mejor vida, caramba. Está en el sepulcro hasta el día del juicio, hasta el día de la venida de Cristo. Entonces los muertos resucitarán, los malos, los buenos y los malos. Pero hay diferencia entre la primera resurrección y la segunda resurrección en el trono blanco, donde no están escritos los nombres de los que vayan al trono blanco, porque ellos van a oír la sentencia del juicio de condenación. Oh, bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. Estos no tienen o no temen la segunda muerte. Pero los que no resucitaron en la primera resurrección y no están escritos en el libro de la vida, el lago de fuego, con la bestia, sus ángeles, el falso profeta y el diablo mismo estará con ellos en el lago de fuego para siempre. Eso es lo que hay. Para los que dicen que están en la presencia de Cristo, ya están en mejor vida. El embuste del mismo diablo. Y que canonizan y que beatifican y que glorifican, porque eso significa glorificar a los romanos muertos. Todo eso es embuste del mismo diablo. Y estas religiones, ¿en qué se fundan? Como para decir, se fue con Cristo. Si aquí era un religioso cautivo de las religiones, preso de conciencia. Y esta es mi religión, y esta es mi iglesia. Y este es mi templo, y mi. Bueno, y después dice, se fue con Cristo. Ya no va a dar más diezmo, ni más ofrenda. Para eso lo tienen. Para hacer mercancía de ellos, con ellos. Gloria a Jesús. Gloria al Salvador. Vamos a seguir el tema de el paraíso. Dice, estoy hablando del mismo paraíso. Gloria a Dios. No me limito a un texto bíblico, porque ahí para allá los religiosos no pueden decir nada más. Y predican lo que no leyeron, de acuerdo a su mentalidad carnal, terrenal, humana. Lo que sabemos hablamos. Y lo que hemos visto testificamos, pero no se recibe el testimonio por el espíritu de la profecía para hablar de Dios, de Jesucristo, del Salvador. Gloria a Dios. Dice en algunos pasajes bíblicos, parece que el Seol es el lugar donde van los condenados, en contraste con el cielo. Amós 9:2 dice, aunque cavares hasta el Seol, o sea, el infierno, y aunque subieres hasta el cielo, lo que leíamos, Salmo 139, allí está Él. ¿Dónde te vas a esconder?
Ciertamente algunos textos indican que los malos van al Seol como castigo. Y Seol aquí es como sinónimo de infierno. Como castigo porque en Romanos 6:23 dice que la paga del pecado es muerte. Por eso decía Jesús, si no creyeres que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Y el que muere en pecado porque Cristo no lo ha liberado, porque no son de Cristo, son de una religión pagana, no están santificados, ni perdonados sus pecados, entonces los mandan al purgatorio a pagar sus delitos. Pero aunque los manden al mismo infierno, no van a ser redimidos. Nadie puede quitar y perdonar pecados. Gloria a Dios, solo Dios. Salmo 9. Gloria a Jesús. Gloria a Dios. Versículo 17. Dice que, vamos a leer desde el 15. Hundieronse la gente, o sea, las naciones, en la fosa que hicieron. Ellos mismos hacen su fosa, su sepulcro. En la red que escondieron fue tomado su pie. Todos los gobiernos y los gobernantes son mentirosos. Hundiéronse las naciones o la gente en la fosa que hicieron. En la red que escondieron fue tomado su pie. O sea, las mentiras y las trampas a la larga les cae a ellos mismos. Si viven así, legislando y haciendo leyes y la ley no alcanza para quien hicieron la ley, sino que ellos mismos son atrapados. Es lo mismo que se inventaron. Para atrapar a otros, se atraparon ellos mismos. Gloria a Dios. Dice, Jehová fue conocido en el juicio que hizo. En la obra de sus manos fue enlazado el malo. En la obra de sus manos fue enlazado el malo. Los malos serán trasladados al infierno. No al purgatorio, al infierno. Toda la gente que se olvidan de Dios, toda la gente que se olvidan de Dios y en vez de Dios toman ídolos. Gloria a Dios. Porque no para siempre será olvidado el pobre, ni la esperanza de los pobres perecerá perpetuamente. Levántate, Jehová, no se fortalezca el hombre. Sean juzgadas la gente o las naciones delante de ti. Pon, oh Jehová, temor en ellos. Conozcan la gente que son no más que hombres mortales, corruptos, perdidos, cautivos de conciencia. ¿Y dónde está la guapería de estos comunistas? Gloria a Dios. Al infierno. Los malos serán trasladados al infierno. Toda la gente que se olvidan de Dios. Al infierno. Toda la gente que se olvidan de Dios. ¿Es cristiano? Dice el imbécil ese. Gloria a Dios.
Salmo 55. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Dice el versículo 15, condenados sean a muerte. Desciendan vivos al infierno. Porque maldades hay en su compañía entre ellos. Yo a Dios clamaré y Jehová me salvará. Tarde y mañana, a mediodía, oraré y clamaré y Él oirá mi voz. Pero estos malditos delincuentes, no se puede decir otra cosa, son anatema. Anatema quiere decir maldito. Condenados sean a muerte. La muerte misma huirá de ellos. Caerán sobre sus espadas y no los matarán, no se morirán. La muerte misma huirá de ellos. Porque maldades hay en su compañía entre ellos. Gloria a Dios. Condenados a muerte desciendan vivos al infierno. Es una religión de verdad que tiene. Bendito Dios. Gloria al Salvador. Gloria a Jesús. Gloria a Jesús. Los judíos asociaban la palabra paraíso con el huerto del Edén. Luego llegaron a creer que los justos al morir iban a un lugar similar al paraíso. Ya en el rabinismo desarrollado llegó el paraíso. Ya del rabinismo desarrollado, el paraíso podría significar el huerto original del Edén. La morada temporal de los justos. Muertos. Entre tanto llega la resurrección. El huerto morada eterna de los justos. Por otro lado, los rabinos creían que la Gehenna era la morada de los injustos. Paraíso, palabra de origen persa, o sea, parque, jardín, huerto, cuyo equivalente hebreo es pardes y griego paradeisos. La palabra paraíso aparece solamente 3 veces en el Nuevo Testamento. Gloria a Jesús. Ahora todo esta descripción de paraíso son terrenales. Pues están comparando con lo terrenal.
lo que los judíos asociaban o interpretaban. La palabra paraíso con el huerto comparaban o asociaban la palabra paraíso con el huerto del Edén. Luego llegaron a creer que los justos al morir iban a un lugar similar a donde van los muertos. Creencias, ideas. O sea, tradición. Luego llegaron a creer que los justos al morir iban a un lugar similar al paraíso. Ya en el rabinismo desarrollado, el paraíso podría significar el huerto original del Edén, la morada temporal de los justos muertos. Entre tanto llega la resurrección, el huerto morada eterna de los justos. Por otro lado, los rabinos creían que la gehenna era la morada de los injustos. La gehenna era la morada de los injustos. Todo esto es terrenal. Paraíso, palabra de origen persa, que significa parque, jardín, huerto, cuyo equivalente hebreo es pardes y griego paradeisos. La palabra paraíso aparece solamente 3 veces en el Nuevo Testamento. Todas son ideas terrenales, aquí en la tierra. Pero la escritura que leímos separa. Dios separa. Dice, yo te juntaré con tus padres. Y después le dice, hablando del cuerpo, tú estarás en el sepulcro. Entonces su espíritu sale del cuerpo y muere. El cuerpo ya es enterrado en paz. Pero el espíritu que sale es juntado con sus padres, con su familia, en espíritu, en otras palabras. Se junta con tus padres. Murió Salomón y fue reunido con sus padres. Murió el otro y fue reunido con sus padres. Bueno, espiritualmente hablando. Jesús en Lucas 23, gloria a Jesús. Jesús, Lucas 23, 43. Gloria a Dios. O 42. En el versículo 40 decía uno de los que estaban ahí colgados para ser crucificados. Versículo 40 dice, lo injuria, dice el 39, y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros.
Pero él no sabía que Cristo tenía que morir. Estaba decretado para salvar la humanidad. Por eso la gente habla sin conocer los designios de Dios, sin saber, sin conocer. Gloria a Dios. Si tú eres, gloria a Dios. En el 37 dice. Y diciendo, si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Y había también sobre él un título escrito con letras griegas y latinas y hebreicas. Este es el rey de los judíos. Y uno de los malhechores que estaba colgado le injuriaba diciendo, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Y respondiendo el otro, reprendióle diciendo, ni aun tú temes a Dios estando en la misma condenación. Y nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos. Mas ningún mal hizo. Y dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vinieres a tu reino. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Gloria a Dios. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Y cuando era como la hora de sexta, fueron hechas tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora de nona. Y el sol se oscureció y el velo del templo se rompió por medio. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Gloria a Dios. Pero cuando dice Jesús, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Jesús, cuando resucitó, se encontró con María Magdalena y le dijo, no me toques, que no he subido a mi Padre. Cuando fue sepultado, fue a predicarle a los espíritus encarcelados, que no creyeron en Noé. Estuvo en la tierra como 40 días y 40 noches, entrando y saliendo y hablando con los discípulos. Entonces cuando Jesús dice, hoy estarás conmigo en el paraíso, no se refiere a la tierra, se refiere al cielo. Pero él le dice a la mujer, no me toques, que no he subido a mi Padre, si es que sube o se entiende subir a los cielos. Hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Qué paraíso si él estaba aquí en la tierra 40 días y 40 noches? Incluso fue a predicar a los espíritus encarcelados que no obedecieron el llamado de Noé. Después estuvo 40 días visitando a los discípulos o reuniéndose con los discípulos. Entonces, ¿en qué momento? ¿A qué paraíso se refiere? Hoy estarás conmigo en el paraíso.
cuando le dice a la mujer, no me toques que no he subido a mi padre. Y se supone que su padre está en el cielo, y en la tierra, y en todo lugar. O sea, ¿a qué paraíso se refiere? ¿A uno terrenal? Si todo lo que describen los judíos como paraíso, lo describen aquí en la tierra. Pero la diferencia está en que el apóstol Pablo subió hasta el tercer cielo y le llama paraíso. Vamos a seguir la próxima semana, si Dios lo permite, para ver dónde van los muertos. Están asignados. Unos para bien, otros para mal. Unos para salvación y otros para condenación. Los idólatras no van para ningún lado porque no hay papismo ni romanismo que los salve. El juicio que le toca a la bestia será brutal cuando Cristo venga. Paz de Cristo.